Instagram y en nuestra fanpage en Facebook como Ansus Multimedia Radio, en donde pueden ver nuestras transmisiones en vivo y nuestras repeticiones también, así como pues también ver un poco de las noticias que publicamos todos los días para que ustedes estén siempre bien informados. Pues hoy es 24 de febrero. De entrada tenemos dos invitados y nuestro historiador de cabecera. Está con nosotros Moisés Sánchez y Carlos Falfán. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado. Así es, nuestro historiador de cabecera que nos viene a hablar para toda la gente que pues obviamente anda un poquito despistada por todo lo que está sucediendo y que pues hoy no hubo puente. No hubo puente ni nada. Así es. Bueno, de por sí este día 24 pues no casi no hay. No ameniza un puente. No es un día como tan oficial, ¿no? Así es. Digámoslo de esta forma. Pero hoy es 24 de febrero, hoy es Día de la Bandera. Nuestro historiador de cabecera nos va a hablar un poco sobre este tema para que pues, obviamente nosotros como mexicanos recordemos el porqué de esta fecha. Y bueno, ellos nos van a hablar un poco para toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo y para toda la gente que nos está escuchando a través de la página www.ansusmultimedios.com. Hoy nos hicieron el favor de traernos un poco de lo que son instrumentos de folclore andino, ¿no? De música andina. Y ya habían venido en una ocasión anterior con otros compañeros, La Nota del Cuervo. Un saludo a todos, ahora sí que a todos los integrantes de este programa que se transmite los días viernes de 5 a 6 de la tarde a través de www.ansusmultimedios.com. La ocasión pasada que nos acompañaron, pues trajeron un charango, hoy trajeron dos, uno que está bellísimo, que es de Concha de Armadillo. Yo por ahí sé un poquito sobre el tema, entonces tanto hay de Armadillo y de Quirquincho, están los labrados, también nos trajeron un poco de las zampoñas. ¿Nos podrían rápidamente decir, antes de que comencemos con el tema del 24 de febrero y ya pasemos como tal de lleno al tema del folclore andino, rápidamente, cómo se llaman estos instrumentos que tenemos aquí? Bueno, esta es una zampoña tipo zanca Okay. por la altura de los tubos. Ok. Tiene unos sonidos más graves, bueno, desde muy agudos a más graves. Existen otros más grandes que son los famosos tollos, pero esos ya son unas cosas así ya un poco más. De un metro, ya no caben acá. Después tenemos un quenacho. Este quenacho viene afinado en re. Es parecido a una quena, pero su sonido es más grave. Ok. Tenemos la quena tradicional afinada en sol mayor. Sí, para que toda la gente la pueda ver. Es una quena. Ok. Tenemos el pinquillo, que es una flauta, esta viene afinada en do. Y tenemos los sicus o las zampoñas normales. Ok, perfecto. Estas son de PVC, ¿verdad? Estas sí son de bambú y son de PVC. Okay. Y como mencionabas, Javier, un charango de madera y un charango de concha de armadillo, que realmente fueron los primeros. Cabe mencionar que el charango de madera está hecho de una sola pieza. Así es, lo que llaman labrados, ¿no? Así es. Correcto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En un momento más nos van a contar un poco de su trayectoria y cómo es que este género que pareciera que ha estado entre nosotros, dicho de esa manera, desde toda la vida. Yo creo que muchos hemos escuchado, así rápidamente mencionando, pues a los famosos askis, a los yairas, claro, y algunos otros que pues obviamente han mezclado pues el folclore con la cumbia, entre algunos otros ritmos más, ¿no? Por ahí cabe mencionar Calle 13, que es uno de los músicos modernos que también han incursionado con este tipo de instrumentos, pero pues, empecemos ahora sí que con lo que es el tema del Día de la Bandera. Mi querido Fabián, ¿qué nos tienes hoy? Así es, justamente el día de hoy nos toca la efeméride, justamente y precisamente el 24 de febrero, pues se conmemora, se celebra, se festeja, se recuerda a uno de nuestros símbolos patrios, ¿no? Que es la bandera, la cual pues también contiene otro más de nuestros símbolos patrios, que es el escudo, ¿no? Como en estas clases de cívica que nos dieron a nosotros en la primaria, que todavía nos tocó, ¿no? Que muchas veces pensamos que no sirven para nada, pero definitivamente pues sí nos dejan algo, y pues en estas clases aprendimos esto, ¿no? Acerca de los símbolos patrios, los cuales son tres, que son la bandera, el escudo y el himno nacional, ¿no? Y pues justamente hoy nos toca conmemorar esta fecha, la cual se empieza a conmemorar en el sexenio de Lázaro Cárdenas. A partir del año de 1937, el presidente Cárdenas fue el que designa este día como oficial para poder conmemorar esta importante
objeto que tenemos nosotros como mexicanos, y pues es muy interesante, ¿no? Sabemos que todos los países en el mundo pues tienen su respectiva bandera, ¿no? Que a final de cuentas pues es lo que los identifica. Las banderas o los estandartes empiezan a ser famosos o empiezan a difundirse mucho a partir de la creación el descubrimiento de la seda. Quiere decir que pues obviamente los estandartes empiezan en esta parte de China. Y por ejemplo aquí en México pues tenemos estandartes desde la época prehispánica. Y pues ya hablando tal cual de la bandera, México ha tenido varios, ¿no? Muchos empiezan a contar, por ejemplo, como uno de los primeros estandartes dentro de la historia de México, este famoso manto que lleva Hidalgo cuando da el grito, que es este famoso estandarte de la Virgen de Guadalupe. Exacto. Que pues en la misma historia ya se sabe que no es un estandarte que tomó de la iglesia donde él estaba, sino fue un estandarte que mucho tiempo después adquirió. No es como la historia oficial nos los ha contado, ¿no? Que el cura Hidalgo pues siempre trajo a la Virgen de Guadalupe en las manos. Fue algo que tomó después, ¿no? A mí no me gusta tanto como que mencionarlo porque no lo veo como una bandera oficial, ¿no? Después, pero sí forma parte de, pues, obviamente. Posiblemente. Después de esto tenemos también otro lábaro importante, tal vez uno de los primeros donde aparece el águila. Y este surge en el año de 1813 con el movimiento de Morelos. Es una bandera que tiene alrededor cuadros azules y en medio justamente pues tiene un águila devorando una serpiente. Posteriormente, a partir de 1820, casi cuando se empieza a consumar la independencia de México, es cuando conocemos por primera vez los tres colores de la bandera, el rojo, el blanco y el verde. Esos tres colores aparecen por primera vez en la bandera del ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, que es el ejército de Iturbide, que con este entra a la Ciudad de México y con este se consolida la independencia de México en 1821, con este estandarte que tiene los colores en horizontal y tiene algunas estrellas. Posteriormente, a partir de 1821 y el primer imperio de Iturbide, se instaura la primera bandera con los tres colores de México, ya como la conocemos, y ya con un escudo de un águila que no estaba devorando una serpiente y que tenía una corona, que representaba obviamente esta parte del imperio, ¿no? El primer imperio mexicano, ¿no? Que tuvimos. Y va a durar hasta el año de 1823, cuando pues es la caída de Iturbide y también llega el primer gobierno realmente electo de México, el de Guadalupe Victoria. Aquí la bandera se le quita la corona y ahora se le pone ya la serpiente. Entonces ya es el águila devorando a la serpiente. Todavía está con las alas extendidas y viendo hacia el frente, ¿no? Esa es la bandera que se presenta durante estos años. Posteriormente con Santana, a la bandera se le agregan los olivos, que pues es algo muy importante porque representa la gloria, la patria, todo esto. Y esta bandera va a seguir hasta que llega el segundo imperio mexicano con Maximiliano, y Maximiliano también viene y instaura su propia bandera, que es una bandera igual de los tres colores, verde, blanco y rojo, y en cada una de las esquinas tiene un águila real, y también en el centro tiene un águila real que pues obviamente representa la corona de Maximiliano, ¿no? De donde él venía. Y pues esa bandera va a estar en vigor hasta el año del 67, cuando es fusilado Maximiliano. Ouch. Y entonces llega Juárez y otra vez reinstaura la bandera que había anteriormente, de la que habíamos hablado, la que tenía justamente en el periodo de Antonio López de Santana. Instaura otra vez esta bandera. Y posteriormente Porfirio Díaz la cambia un poco, no le cambia tampoco muchos aspectos, pero por ejemplo sí le cambia la orientación del águila, la hace más con las alas extendidas, y ese es el escudo que nosotros vamos a tener todavía hasta 1917,
junto con la llegada de la Constitución de 1917, Carranza también decide que se va a tener un nuevo estandarte. Y ya en este estandarte es la primera vez que aparece el águila, como la conocemos, ¿no? Ya de perfil, ¿no? Claro. De perfil, que es más o menos como esta águila se representaba en los escudos prehispánicos. Okay. Casi siempre el águila en los escudos prehispánicos se representa de perfil. Ya fue, les digo, hasta esta parte de la historia que se decidió ponerla como de frente, ¿no? Y a partir de aquí se tiene entonces esta bandera y pues la vamos a tener hasta el año de 1968. Ok. Con todo este auge y con todo este ímpetu de las Olimpiadas y todo esto de que México era el centro del mundo, pues obviamente se tenía que adecuar, se había que tener una buena imagen. Entonces el presidente manda hacer el escudo como lo conocemos actualmente, ¿no? Y es el que tenemos a partir del año de 1968. Y pues son las banderas básicamente que hemos tenido. Creo que a nivel histórico se reconocen tres, okay, que es la de los liberales, la de Díaz y finalmente la que tenemos ahorita, ¿no? Que les digo que más o menos apareció como en esta etapa de 1968. Fíjate que ese es un dato bien interesante que yo en lo personal no me sabía. Ahora sí que esa fecha ha venido, bueno, al menos a mí de manera muy personal me ha seguido generando bastante información nueva. Este es un dato bastante interesante. Rápidamente, solamente comentar, yo creo que a todos nos ha tocado, pues sí, no, al ser mexicanos como tal, estudiar, ya sea desde la educación básica hasta ya la educación superior, sí nos ha tocado el tema de los honores a la bandera, ¿no? Claro está. El siempre, pues obviamente, el cada lunes estar llevando a cabo los honores, ¿no? Sí, también. Las efemérides. Así es. Cada 8 días. De cada 8 días. Juramento a la bandera, que es muy importante dentro. A mí solamente me gustaría comentar hasta rápidamente, hasta la canción, exactamente. A mí solamente me gustaría comentar rápidamente que esto es uno de nuestros símbolos que nos da bastante identidad nacional. Exacto. Yo creo que, y no me dejarán mentir, a diferencia de otros países, de manera muy personal, creo que nuestra bandera es pues muy 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 bella, muy padre, porque todos los símbolos que tiene, o sea, como tal, el águila devorando a la serpiente y todo lo que hay detrás de esta, no sé, yo creo que como la bandera de México no hay dos. No sé ustedes qué opinan rápidamente. Claro, sí, pues tiene como mucha simbología, ¿no? Eso es bastante interesante. Sí, bueno, a mí me contaron, no sé, en la primaria, que bueno, los colores tenían que ver, digamos, el verde la esperanza con los campos, el blanco con la pureza, el rojo con la sangre. Eso es lo que... Hay por ejemplo, aquí una cuestión. Digo, tú eres el historiador, tú debes saber mejor. Al principio todavía, 1821, era el verde que significaba la esperanza, el blanco que significaba la religión. Okay. Porque es muy importante la religión. O sea, todavía hasta la Constitución de 1824, claro, todavía se establece la religión católica como única en México, ¿no? O sea, si tú no eras católico, no eras mexicano, casi, ¿no? Sí, casi. Era una cuestión, incluso te podían llegar a fusilar por no ejercer, Claro. Y entonces el blanco significaba esto, ¿no? Y ya después, con Luis Echeverría, ya más o menos como por los 70s, los 80s, se le cambió el significado, y ahora el blanco pues simboliza el blanco de los volcanes, según la nieve de los volcanes, una cosa así. ¿Cómo, sí. Ahora es que cómo pasa el tiempo. Rápidamente, algún comentario, una anécdota. Pues yo también a mí me decían que el verde era de los campos, el blanco de la esperanza y el rojo era de la sangre derramada. La sangre derramada, sí, exactamente. Así es. Ahora sí que pues yo creo que sí, yo creo que siempre es importante recordar estas fechas, conocer un poco del contexto en el que pues obviamente, o el por qué se las celebramos, para que pues obviamente no nos agarren en curva, dicho de esa manera, porque en muchas ocasiones ni nosotros sabemos el porqué de las cosas, ¿no? Exacto, entonces sí. Me parece bastante valioso que este tipo de información se dé a conocer, simple y sencillamente para que conozcamos un poco más de nuestras raíces, un poco más de nuestra historia, y podamos pues obviamente seguirle dando el mismo valor que tenemos, ¿no? Al final es nuestra identidad nacional, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y la bandera también tiene pues varios aspectos curiosos. Por ejemplo, las banderas monumentales que nosotros conocemos son elaborados directamente por el ejército.
con hilos especiales y utilizan algunos hilos metálicos. Cuando las banderas se desgastan, no pueden ser pues, simplemente abandonadas o dejadas, se queman. Okay. Se queman y es un buen dato, yo no sabía eso. Y se les da su respectivo protocolo, ¿no? Cuando una bandera se sube se le llama izar, cuando se baja se le llama arrear. Por ejemplo, fechas de conmemoraciones importantes, por ejemplo, ahorita que vamos a celebrar, apenas que celebramos la muerte de Madero, es luto, entonces la bandera se iza a media asta. Ahorita también el domingo también se tiene que izar a media asta porque también es la conmemoración del aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Entonces también la bandera se va a izar a media asta y alrededor de las 6 de la tarde siempre se arrea. Nos tocó ver una vez que... Sí. Es interesante eso, yo no lo sabía. Entonces, yo no sabía eso. Bueno, no sabía que ahorita a fin de mes... Lo de Cuauhtémoc. Lo de Cuauhtémoc sí yo no sabía. Sí, es lo que comentamos, ¿no? Rápidamente, son ciertos datos que en muchas ocasiones pues, están en nuestro calendario. Y también bastante interesante Cuauhtémoc, que su nombre pues quiere decir el águila que cae, ¿no? Exacto. El águila que desciende. Entonces se me hace como bastante interesante. El último Tlatoani. Sí, es. ¿Descendió el águila o llegó una nueva águila? Eso se puede quedar en la mesa para retomarlo en otra ocasión, pero bueno, claro. Ahora sí que muchísimas gracias, mi querido Fabián. Nos vamos a pasar con nuestros invitados. Claro, ¿qué nos pueden contar rápidamente? Ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué tiempo ya llevan ahora sí que inmersos en este género? Rápidamente nos pueden recordar sus nombres para que toda la gente que nos está escuchando Claro, Javier. Sí, bueno, yo soy Carlos Alfán. Bueno, yo soy músico profesional. Ok. Y bueno, nosotros iniciamos en este tipo de música, Moy y yo nos conocemos desde la secundaria. Ok. Justo la secundaria es cuando, decidimos empezar a tocar e incursionar un poco dentro de esa música. Sí, porque no tocábamos nada, ¿eh? No tocábamos nada. Bueno, yo tocaba la guitarra un poco y... ¿Y que como todos empezaron con la flauta dulce? Exactamente. Sí, ¿no? Precisamente por eso, como éramos inquietos, dijimos, la flauta ya no, ¿no? Entonces quisimos incursionar en este tipo de instrumentos. Y bueno, cabe destacar también que, digamos, unos 5 años antes, bueno, por ahí hubo un auge fuerte de la música folclórica dentro de México, estamos hablando de los 70s, los 80s, ¿no? En los 70, principalmente en los años 70s. Ok. Sí. Y bueno, eso fue, digamos, una como oleada que nosotros nos llegó, nos tocó todavía, ¿sí? Los Calchaquis, bueno, aquí en Puebla justamente estaba un grupo muy bueno que se llamaba Grupo Pueblos con el maestro Elio Huesca. Okay. Un grupo muy bueno. Coincidió que su hermano Jorge fue nuestro maestro de música, entonces bueno, ahí fue donde él nos empezó a de hecho, él nos escogió y él nos formó. Exactamente, básicamente. Así fue así, a ver, tú, véngase para acá. Exacto, ya cuando estábamos en el grupo, Moy se inclinó con la quena, yo me incliné más en la guitarra y el charango, pero bueno, todos tocamos de todo, o sea, tocábamos el bombo, ahorita el bombo no está, el tambor. Sí. Bombo legüero, pero aprendimos a tocar todo, la quena, la zampoña, el charango, todos. Yo creo que una de las preguntas que tal vez el público se está haciendo es, ¿y estos instrumentos cómo los consiguen? Porque de entrada yo leía un poco de información respecto a lo que es el folclore andino, y pues obviamente sus raíces son de Sudamérica, ¿no? Claro, de varias regiones, de varios países, como Colombia, como Bolivia, como Perú, entre otros algunos más, ¿no? ¿Cómo es correcto que ustedes en esos años pues se hacen de los primeros instrumentos, de sus primeros instrumentos, ¿no? ¿Quién los trajo? ¿Quién se los dio? Como te comentó Carlos, bueno, buenas tardes, Moisés Sánchez. Así es. Yo no soy músico, soy nada más aficionado, ¿no? Nada más le hago el cuento. Pero bueno, en la secundaria cuando formamos el grupo, cuando el maestro Jorge Huesca nos escoge, no sé cómo nos escogió, la verdad tuvo que tener alguna técnica ahí para escoger, porque éramos Saúl, Carlos y un servidor del mismo salón. Bueno, estaba otro compañero, Humberto. Pues que éramos muy pocos, creo que nada más éramos nosotros, por eso nos escogieron. A lo mejor, ¿verdad? No, éramos 54, ¿no? En el salón. Y entonces, solo nosotros los interesados. Entonces, la escuela, yo creo que el profesor convenció a la escuela de comprar los primeros instrumentos. Y con los primeros instrumentos que empezamos a tocar, pues eran propiedad
de la escuela. Okay. Incluso cuando nosotros salimos de la secundaria, los instrumentos se quedaron ahí para la siguiente. No, pero ¿sabes qué? Acuérdate que, bueno, esos instrumentos son de bambú. En ese entonces hicimos unas réplicas con PVC. Ah, sí, con PVC. Okay. Que, bueno, no suenan tan bien como el bambú, pero sí, ahora sí, ahí hay uno. Cumplen con el cometido, dicho de esa manera, bastante ¿no? bien, o sea, digamos un 70-80% suena muy bien, ¿no? El charango sí, obviamente sí se lo tuvimos que comprar aparte. Porque, lo que era el charango, el bombo, las quenas, bueno, una las hizo el maestro Jorge. Los hizo el maestro Jorge, exactamente, pero eran de PVC, no eran de bambú. Eso es lo que recuerdo. Bueno, yo creo que rápidamente es el comentario, ¿no? En México tendemos mucho a no quiero decir la palabra piratear, pero sí sí tenemos hablemos de ingenio. Exactamente, sí tenemos el ingenio para poder, sí. Vamos a decirlo así, buscar la manera de poder hacernos o crear las herramientas que necesitamos para hacer lo que nos gusta, ¿no? Y ya nosotros le damos, digamos, nuestro feeling, ¿no? Claro. Dentro de... ¿Cómo fueron esos primeros años en los que ustedes, pues obviamente, ya sabiendo pues tocar estos instrumentos, cómo es? A mí me gustaría rápidamente hacer el comentario. Yo en algún momento llegué a tocar el charango hace ya muchos años, sí. ¿no? Y siempre nos encontrábamos o nos topábamos con algo muy bonito que era el asombro de la gente, ¿no? Que te subías al camión o estabas en un parque y de repente la gente que veía el charango, de entrada el sonido del charango es bastante distintivo. Ahorita nos tocamos. Así es. Ahorita un concierto para charango. Es bastante distintivo, ¿no? Es bastante alegre, sí, bueno. Es bastante ruidoso, ¿no? Claro. Entonces, pues, a mí me llegó a tocar que señoras, ¿no? Así de, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo se llama, no? También, jóvenes, chicas, y claro. De todo un poco nos llegaban a preguntar, ¿no? Y de la misma forma, pues, también con las ampollas, ¿no? Con la quena. ¿Cómo fue para ustedes el vivir esa etapa en el que uno estaban en el boom de que este género entra a México? Y dos, pues ustedes estaban jovencillos. No, pues imagínate, nosotros nos sentíamos como estrellas de rock, básicamente, ¿no? Ajá. Nosotros estuvimos en la secundaria federal número 1. Yo estoy en esa. No me digas. En la Cárdenas. Claro, ¿Te acuerdas cómo es la escuela, no? Sí. Bueno, 3 pisos. 3 pisos. Nos ponían en el patio a tocar y salía todos. ¿Cuántos alumnos había? 800. Más o menos era un promedio de 50 por salón. ¿Eres de la generación de Marín? Y bueno, imagínate, ¿no? Tocando y todos cuando terminábamos, todos aplaudiendo, no sé qué, o sea, vaya, nos sentíamos, como tú dices, ¿no? Jovencitos y todo, tenemos yo lo disfrutaba. 15 años, sí. Claro. Y realmente nos apasionaba, al menos a mí, yo me apasionaba de tocar. Y pues le poníamos 2 kilos. Yo me acuerdo que llegábamos a las 9 de la mañana y nos salíamos a las 8 de la 11 de la escuela. Nosotros nos tocó ir en la tarde. Yo también fui en la tarde, mira qué bonito. Coincidencia. Compañeros contemporáneos. Del H. Exacto. Y yo los dejé ahí pegaditos. Al ladito. Ajá, entonces, bueno, sí, era una situación, como dice Moy, pues muy gratificante, ¿no? Sí, creo. Principalmente porque nos empezamos a dar a conocer y después nos invitaban a todas las federales que en ese tiempo existían, a las técnicas, a los pueblitos, al teatro. Vidas de rockstar. Más o menos, básicamente. Y entonces, pues, decían, hay que ir a tocar a tal parte, y pues ahí llegábamos a tocar, ¿no? Eso ya fue cuando, es que el grupo continuó, ya que no, pero en la secundaria también ves que luego que tocábamos aquí en el teatro que está aquí en la 13 y la Reforma, que antes era la penitenciaría, creo. Ya. El archivo. En el auditorio, allá en Los Fuertes, claro, es un auditorio muy bonito. Exactamente. Sí, bueno, ya de ahí nos gustó y continuamos. Empezamos también, fuimos muy inquietos. De hecho, uno de los hermanos del profesor Jorge, Fernando Huesca, un saludo para Fer que esté por ahí. Saludos, Fer. También entró con nosotros. Él es baterista actualmente y tocó, bueno, el bombo con nosotros. Y y Jaso. Bueno, Jaso, que también debe estar en Tuxtepec, me imagino, por ahí un abrazo a Jaso. Okay. Él tocaba la quena, entonces nosotros básicamente éramos el grupo base, ¿no? Entonces ya cuando salimos de la secundaria, Moy y yo, que éramos, digamos, un poco más grandes, pues nos llamaban. Con Saúl, ¿no? Con Saúl. Nos llamaban, pues para cubrir también los huecos, porque ya no había muchachos que continuaron con eso, ¿no? Yo creo que ya no hubo la pasión, ¿no? Los
compañeros que nos dieron. El seguimiento, sí. Y la pasión, porque como te platico, la verdad yo lo disfrutaba y nos apasionábamos con la música, o sea, le echábamos los kilos, o sea, le echábamos el corazón ahí. Sí, algo que en lo particular yo he notado, obviamente pues como estudiante, es que mientras tú te encuentras en una institución y una institución te ofrezca, vamos a decirlo de esta manera, este tipo de ofertas, este tipo de actividades extra, pues obviamente siempre son muy padres, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando se termina esta etapa de estudiante o se termina o culminas determinado grado de estudios y tienes que pasar al siguiente, pues obviamente hay como, yo creo que es un clásico, ¿no? Esa división de que pues cada quien toma, no es porque tome su camino, ¿no? Sino porque la misma educación, si estaban en la secundaria, pues, ¿sabes qué? Pues falta la prepa. Entonces, a mí mis papás me están mandando a la de acá y a mí me están mandando a la de allá. Y pues obviamente los tiempos, los gustos, quizá los proyectos pues, van cambiando y eso genera este tipo de divisiones, ¿no? Pero exacto, admirable el que ustedes se hayan mantenido en esto, porque... De hecho, cuando salimos de la secundaria yo entré al CETI 104, al bachillerato, y ahí formamos un grupito y eran invitados, en este caso el maestro Carlos y Saúl. Entonces yo tocaba ahí, hoy vamos a tocar, incluso ahí salimos fuera, nos fuimos a unos proyectos por Veracruz. Y por parte del bachillerato, pero fueron ahí acompañándonos Saúl, Jacinto. Sí, y bueno, Carlos, ¿no? Yo estudié en la preparatoria de la UAP y bueno, ya nosotros tocábamos para la UAP. Para la UAP. En ese entonces. Okay. El maestro Valero, él nos encargaba de mandarnos por todos los municipios del estado. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia rápidamente, no? Ir de, no sé, de... ¿Quiénes son más abiertos para escuchar ese tipo de géneros? ¿La gente de aquí, de la ciudad, de la capital, de la zona centro, o la gente de los pueblos, desde su punto de vista? Eso es muy interesante, que lo que tú mencionas es bien interesante, porque bueno, precisamente nosotros empezamos a ir a los municipios a tocar esta música para probar eso. Y bueno, la gente de ahí le fascinaba, o sea, le encantaba, incluso llegaba y se acercaba a nosotros, oigan, a ver la guitarra, el charango, ¿cómo le hacen? No sé qué, a verla. O sea, mucha curiosidad. Entonces sí es muy interesante porque la gente responde, como comentamos hace un momento fuera del aire, Fabián y yo, que estos instrumentos son básicamente instrumentos naturales que provienen de la tierra, o sea, vienen, por decir algo, del pueblo, ¿no? O sea, realmente es una música, le llama folclórica, pero es una música que tiene una fuerza, un alma. Claro. O sea, un trata de sacar los sonidos de la naturaleza. Sí, ¿no? y es mucho de este folk que pues en Latinoamérica era o sea, no sé, iba en contra de todo, ¿no? Los campesinos lo utilizaban mucho para cuestiones de la revolución y todo eso. Y bueno, contestatario muchas veces era, ¿no? Lo utilizaron, eso digamos fue utilizado, ¿no? Para ese movimiento. Pero realmente el origen pues fue la conexión con la naturaleza, con el cosmos, con la Pachamama. Así que no sé si recuerdan un músico mexicano que se llama Jorge Reyes. Jorge Reyes, claro. De algún tiempo que él, bueno, no utilizó esto, pero utilizó música prehispánica. Entonces, cuando tú la escuchas, realmente sientes una todavía una identidad, ¿no? Bueno, al menos yo 10 años llegó a venir acá a Puebla, ¿no? A tocar al Zócalo. Jorge, sí, claro. Genial. Yo tuve el placer de conocerlo, pero bueno, hablando de eso, sí, bueno, la gente se identifica mucho, sobre todo con este tipo de instrumentos que son pues, de la tierra. Es que se sienten. Les contaba esta historia de que yo conocí la música andina como a los 5 años alguna vez. Yo que les cuento que claro, soy de un pueblo de allá de Veracruz y tengo familia en la Ciudad de México, y alguna vez me tocó viajar a Ciudad de México y vi a esos famosos danzantes de ahí del Zócalo y estaban vendiendo los casetes de música andina y me enamoré de ese cassette a los 5 o 6 años. Claro. Y lo escuchaba todo el día el pájaro chogüí ahí pegado, ¿no? Pero hermoso y es que es esto, yo identificaba los sonidos tan puros, ¿no? Bueno, yo recuerdo sonidos muy tierra. Exacto, un grupo muy importante llamado Los Calchaquis. Bueno, viajó a Francia, estando en Francia, bueno, la gente de ahí decía, oye, qué maravilla, o sea, porque es una situación que dices, pues es una cosa auténtica, ¿no? Claro. Y bueno, la gente de ahí, bueno, iban con sus ponchos y todo el atuendo completo, ¿no? Entonces, digamos, es una música auténtica, yo le llamo. Y aparte, por ejemplo, yo creo que también está ese toque especial que tiene, ¿no? A mí, de manera muy, muy particular, hace algunos años, cuando YouTube ya empezaba a ser muchísimo más accesible, porque antes sí era un poquito difícil,
yo como recuerdo que de la misma forma me enamoré de un concierto en vivo de los Jarcas. Los Jarcas. En donde se ve pues se ve que están en Bolivia, se ve toda la gente ahí gritando, aclamando. Y también si nos ponemos a escuchar un poco de las letras, porque no todas las canciones tienen letras. Hace rato que estaban mencionando cómo es que son instrumentos que son emanados de la tierra, ¿no? Me acuerdo mucho de esta canción que es muy famosa, Guayayay. Sí, yo creo que todos le hemos escuchado esa parte en la que dice, vi crecer las ampoñas con el viento. O sea, todo ese tipo de... toda la enseñanza que trae esta música. Exacto. ¿Cómo fue, vamos a decirlo así, ir creciendo? Porque textualmente ustedes crecieron acompañados de este género, ¿no? De este género. ¿Cómo fue ir creciendo? Y pues obviamente el ver cómo, pues, como tal la sociedad avanza, ¿no? Como tal otros géneros musicales empiezan a tomar un tanto más de peso, como tal determinadas situaciones pues, culturales empiezan a cambiar. ¿Cómo fue el permanecer, vamos a decirlo así, en este género durante tantos años? Bueno, sí, nosotros románticamente retomamos este género, precisamente, como te digo, románticamente porque nos encantó. Bueno, por eso nos juntamos hace un tiempo con Moy. Pero pasa una cosa curiosa, como lo que tú comentabas, ¿no? O sea, esta música lo tomaron para un movimiento político de izquierda, ¿no? De izquierda, exactamente. Entonces, bueno, como que se encasilló en eso, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Los que tocan este tipo de instrumentos, esta música, disidentes, ¿no? Son, exacto. Y bueno, nosotros éramos chamacos que tocábamos por el gusto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya nos invitaban a mítines de izquierda. Entonces, eso yo creo que una parte bastante interesante, ¿no? Ya muy ligado, Ya nos señalaban, ¿no? Entonces sí, claro. decías, oye, pues tú. Entonces, bueno, esa parte. Por eso es que de alguna manera, pues tuvimos un poco de cuidado ya en dejar un poco y empezar a crear nuestra propia música. Okay. Porque resultó también que en ese entonces surge el New Age. Claro. El New Age que llegó con todo. ¿Como 90s? Exactamente. Más o menos. Exactamente. Entonces empezó a utilizar instrumentos de instrumentos prehispánicos, lo que hablábamos de Jorge Reyes. Y nosotros nos metimos un sintetizador, claro, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, batería. Entonces ya cambió. Entonces ya dijeron, bueno, ya no son de izquierda, no son políticos. Pero bueno, realmente nosotros somos los músicos. Bueno, yo me considero apolítico. La música, bueno, ha sido siempre mi pasión y mi profesión de toda la vida. Y bueno, ya sabes que en todos los movimientos siempre toman alguna cosa para impulsarse. Para impulsarse, exactamente. Sí, así es. A mí se me hace como interesante esta incorporación que, por ejemplo, aquí en México tuvo el rock and roll de estos instrumentos, grupos, no sé, como el Ritual. Allá a partir como en los 60, 67 más o menos, que empiezan a sacar música justamente con este tipo de flautas, ¿no? Antes incluso que Jethro Tull, que se dice que es la banda que empezó con la flauta transversal y todo eso, y no, aquí en México ya se hacía el verdadero rock mexicano, ¿no? Que tenía muchos de estos instrumentos. Mucho de estos, sí. Exactamente. Sí, bueno, hablando también del rock, hay un grupo, me parece que es inglés, llamado Camel. Ajá, que bueno, incorpora también en uno de sus temas, ellos le llaman flauta de pan, ¿no? Ok, la flauta de pan. Entonces, pero le incorporan también en un tema así con guitarra. Parece que es música, o sea, que parece que está influenciado. Yo creo que también se escucharon. Yo creo que tiene en algún momento, porque pues, esa música fue muy famosa. Y bueno, fue así como poco a poco este tipo de música fue incursionando en géneros. Yo no lo he escuchado en el jazz, ¿eh? En el jazz. Este tipo de instrumentos en el jazz. Por ejemplo, un tema muy famoso, el Pastor Solitario de ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo. Dios bendiga la tecnología. Bueno, ahorita estoy recordando también que en una canción de Jimena Sariñana está tocando el charango. Sí. O sea, digo, creo que incluso no sé, no me fijé bien si lo toca como es, o sea, porque bueno, no lo sé, no. También por ahí Natalia Lafourcade, me parece, ¿no? También ha incursionado con un poco también de este tipo de instrumentos. Ajá. Lo que mencionábamos al principio, Calle 13 también, cómo se ha ido fusionando. ¿Cómo fue para ustedes pues sí, lo mencionaban hace un momento, ¿no? Empezar a utilizar... Sanfir. ¿Cómo fue para ustedes empezar a hacer esta fusión de, como lo decían, del bajo eléctrico, el sintetizador, entre otros instrumentos más? De hecho, la batería ya eléctrica. Sí, bueno, todo fue parte de una inquietud, ¿no? Tú como joven empiezas a
pues bueno, buscar otras opciones en cuanto a música. Nosotros, bueno, nos gustaba mucho el rock progresivo, pero como teníamos esta influencia, empezamos a tocar, bueno, y ya todo lo que tocábamos se parecía mucho a lo que tocábamos anteriormente, digamos el contrapasa, el pájaro chogüí, se parecía, ¿no? Entonces ya empezamos a incursionar y empezamos a escuchar pues otros grupos que estaban haciendo algo distinto, como por ejemplo Cusco, el grupo alemán que te comentaba, y bueno, básicamente eso fue nuestra influencia, ¿no? ¿Quieres decir algo? No, sí, más como digo. Y algo importante que hemos notado es, por ejemplo, la gente ahora sí que más como nosotros, un poquito mayor que nosotros, pues le gusta más lo original, lo tierra, ¿no? Y ya la juventud, los que vienen más atrás, pues ya les gusta la combinación de los instrumentos, que empiezan a meter la cumbia, lo que tú decías, el guayayá lo hicieron cumbia. Sí, así es. Los askis han metido mucha cumbia. Los yairas también. Los jarcas tuvieron que evolucionar. Acuérdate que la cumbia sí es un ritmo nacional colombiano, o sea, folclórico, o sea, no es un grupo de América. Ajá. También es de la tierra, digamos. O sea que por ahí hubo, exacto. Por ahí hubo una fusión, vamos a decirlo así, bastante fluida, si lo queremos ver así, entre cumbia y entre el tema de la música andina. Sí, claro, claro, sí tiene mucho que ver, porque bueno, obviamente esto se hace allá, la cumbia nace en Colombia y todo, y bueno, es obvio que utilizan esto para darle impulso a incluso te digo, por ejemplo, esto es lo que te digo del Pastor Solitario de San Fierro, hasta con orquesta y le meten así, se oye padrísimo, ¿no? Claro. Sí, bueno, un grupo muy característico es ese que tú comentas de los Askis, ¿no? Sí. Que son, digamos, el grupo más emblemático, si lo queremos decir así. Exacto, pero hubo un grupo, me parece que es chileno, y Yapu. Sí. Que ellos empiezan a incorporar también esta música, ellos componían sus temas y ya metían el bajo y metían la batería y metían, bueno, no metían la batería completas, pero sí metían, digamos, la tarola y un montón por ahí, los platillos. Pero dentro de sus propias composiciones, pero sí era música andina todavía, o sea, estaban ahí, no era cumbia ni nada, ni progresivo, no, era música andina, pero ya incorporaran el bajo, o sea, digamos, instrumentos modernos, por decir, ¿no? Me gustaría preguntarles, actualmente, pues, ¿qué tiempo tiene o qué tiempo ya llevan como tal sin salir a tocar como lo hacían anteriormente? Obviamente me refiero al tema de la pandemia, ¿no? Claro. ¿Ya qué tiempo llevan sin salir primero, a tocar? Bueno, te digo que muchos años dejamos de tocar juntos. Sí. Ok. Sí, o sea, muchos años dejamos de tocar juntos. Pero el año pasado, más o menos por julio, más o menos, sí, ¿no? Tuvimos una reunión en la casa de un amigo y fue una coincidencia que llegamos sin llamarnos, sin nada, llegamos a visitar a Saúl. Llegamos a su casa de Saúl y porque pues como compañeros de la secundaria pues todavía tenemos contacto. Entonces Saúl dice, oye, pues todavía se acuerdan de tocar, ahí tengo unos instrumentos. Eso me encantó, todavía se acuerdan. Sí, pero realmente sí, porque yo no me acordaba. Pues a ver, sácalos, a ver qué. Se olvida. A ver, sácalos. La música es muy celosa, sí. Entonces, sí logramos tocar esa noche como 3, ¿no? Sí, claro. 3 temas bien, ¿no? No, y es que nosotros tocamos por años. Claro. Entonces, bueno, obviamente se nos quedó mucho. Y lo que bien se aprende no se olvida. Exactamente. Entonces, das de cuenta que, bueno, yo me compré instrumentos cuando pude comprármelos, me los compré y yo los tenía de adorno ahí en mi casa. Sí. ¿No? O sea, entonces dije, pues vamos a darles uso. A desempolvarlos, ¿no? Y decidimos, pues vamos a tocar de nuevo, a ver qué. Sí. Vamos a tocar por el gusto. Nos prestaron una galería de arte, donde ahí empezamos a tocar eran los sábados, ¿verdad? Los sábados. Lamentablemente pues llegó la pandemia y sí. Entonces ahorita tenemos nuestra última vez que tocamos fue el último de octubre, ¿no? El último sábado de octubre. Fue en octubre, desde entonces ya no tocamos. Desde entonces no hemos tocado, no nos hemos juntado porque si nos quieren las condiciones no le están permitiendo. Yo pregunto esto porque, bueno, obviamente así como lo comentábamos al principio, la respuesta que llega a tener la gente con el simple y sencillo hecho de ver los instrumentos es así de que les preguntan, ¿no? Que despierta curiosidad, ¿no? Y yo les quería preguntar y es ¿cómo han visto ustedes la respuesta de los jóvenes ya en estos años cuando ustedes tocan, ¿no? Es
Así es interesante, sí, bueno, les llama mucho la atención, porque obviamente estos instrumentos no son, digamos, populares, ¿no? Sí. Digamos, en las escuelas, obviamente ya, no sé si tú cuando estuviste en la secundaria, si había este tipo de taller o... No. Ya había como hicieron de repente un pequeño grupo como ¿De rondalla? musical, como de rondalla. A mí me tocaba tocar la cortina china. Pero duró muy poco, o sea, no era muy constante, sí, se perdió mucho. Que era lo más común, hacer una rondalla dentro de las escuelas. Ajá. Esto era, digamos, un poco distinto. Sí. Entonces, bueno, ya cuando hoy en día los muchachos nos ven, dicen, oye, ¿esto qué cosa es? ¿Dan clases o qué? O sea, sí hay un interés, ¿no? Porque como comentábamos hace un momento, este tipo de música, estos instrumentos son terrenos, o sea, son de, vaya... Y aparte en la secundaria, pues lo primero que empiezas a tocar es la flauta dulce. La flauta dulce, de a fuerza siempre la tienes. enseñar Claro, el pentagrama. Sí. Digo que sí les despierta mucho interés porque los hermanos chicos de mis compañeros de trabajo, tengo compañeros de trabajo bastante jóvenes que tienen de 25 a 35 años, tienen hermanos de 18, 19, que fueron a vernos tocar. Y la verdad, pues ya todos quieren aprender, que si les enseñamos, que dónde se compra una zampoña, que dónde se compra un charango, que dónde se compra una quena, que uno que se compra una quena y que no suena bien. Entonces, es una bronca hacerla sonar, no es tan fácil. No, me refiero a que, bueno, es que también, por ejemplo, dependiendo de la calidad de la madera o del bambú, es el sonido que emite. Claro, pues tienes razón, sí, no es fácil. No es fácil. Yo en algún momento yo les compartía que hace algunos años yo toqué el charango, ¿no? Era un charango de quirquincho, como me acuerdo, era un charango un poco más pequeño que este. Sí, más pequeño. El quirquincho es un poco más pequeño. Exacto. Y a mí siempre me encantaba, con el compañero que yo tenía, que en ese entonces a mí me enseñó, ver cómo él tocaba su charango, que era un labrado, claro, que era un charango hermoso, porque en la parte de atrás tenía la cabeza de una serpiente emplumada grabada. Wow. O sea, era una pieza que sí decías, claro. Sí, increíble, ¿no? Y de la misma forma su quena, ¿no? Y durante mucho tiempo yo intenté tocar la quena, pero nunca pude hacerla sonar. Y ahí es que pues, te vas dando cuenta que no sé, eso de que a veces hay cosas que sí están destinadas como para ti, se aplica. Y hay ocasiones que... Te faltaba el aire. Sí, no, en serio, y no es tan fácil. No, de hecho, fíjate que es mucho aire, ¿no? Sí, yo para este tiempo también es mucho aire, mucha potencia, ¿no? Yo lo veo y llego aquí y ya me desmayé. En el sol me desmayo, tanto aire. Sí, realmente sí. Yo recuerdo que cuando empezamos a tocar esto, yo mareado. Sí, mareado. Pero bueno, ya después el maestro dijo, a ver, es que tienen que respirar de esta forma. No sé claro. Yo recuerdo que ese profesor Jorge ponía a nuestro quenista Jaso, lo acostaba en la mesa de laboratorio y lo ponía a hacer unos ejercicios así como de respiración. Digo, ¿qué le está haciendo? Okay, pero el diafragma, me imagino. Sí, unos ejercicios. Y este Jaso se hizo muy bueno tocando. O sea, muy bueno. No, sí, tiene mucho talento. Sí. Nosotros, nato. En algún momento yo llegué a escuchar que le recomendaban a un chavo que quería tocar las zampoñas, que le decían, ¿sabes qué? Para que tengas aguante y al tocar, tómate una botella de refresco y inflala y desinflala. Inflala y desinflala para que vayas fortaleciendo tus pulmones. Exacto, ¿no? Sí. Porque pareciera que es... No sé, pareciera que es fácil. No lo es, se requiere bastante, 1, disciplina, 2, pues, pasión por lo que hacen. Exacto. Para poder darle vida a estos instrumentos, ¿no? Porque ya lo comentaba, la música es celosa, ¿no? Es celosa. Y con el tiempo también, si te alejas un tanto de ella, pues es tan celosa que de cierta forma hace que ya no recuerdes el cómo hacerlo. La ocasión que yo los conocí, que tuve pues ahora sí que el privilegio de conocerlos, y que ahora ya los tenemos aquí, recuerdo que pues traían su charango y pues ahora sí que me dijeron, sí, mira, ve, puedes verlo. Y yo solamente me acuerdo de un ritmo, que es la saya, ¿no? De ahí en fuera tonos ya se me borraron de la cabeza, en serio, porque sí es toda una disciplina sin tanto, ahora sí que sin tantas vueltas. No, ahora sí que me gustaría pedirles si fuera posible que nos tocaran algo. Desarme el bailongo. Nos toca la caqueñita, ¿no te acuerdas? Es un pedacito. A mí me gustaría que tocaras el concierto para charango. Es que sabes que te lo voy a deber porque como dicen, es celosa, yo tiene rato que no le ensayo. Vamos a afinar el último. Sí, claro. Por cierto, dato curioso, tiene 2 mis el charango, si mal no recuerdo, de hecho, ¿verdad? ¿2 qué? 2 mis. Sol, do, mi, la, mi. Sol, do, mi, la, mi. Sí, así es. Ese era un dato que siempre
siempre estuvo como muy presente. Yo les puedo tocar un pedacito de una canción que a mí me gusta mucho. Claro que sí, adelante. La zampoña es un pedacito. ¿Es alturas? La de alturas. Esa de la... No voy a tocar la Yo te introducción acompaño. porque Yo te acompaño. porque la introducción empieza solita y luego sigue el charango. Por ejemplo, empieza. Luego empieza otra vez. Un pedacito y nada más. No la traíamos. No la tenemos hoy, pero aquí el maestro puede tocar el concierto. Te digo que no me acuerdo. Es el oso, no, es que ya tiene varios meses que no. No, sí, claro que sí. Rápidamente, a mí, ahora sí que si se pudiera, si fuera posible, si nos pudieran tocar algo muy corto, lo que sea, con la zampoña para que la gente pueda escuchar ahora sí que el... ¿Joqueita? Sí, me acuerdo, bueno, más o menos, o el chogüí aquí que le gusta. El chogüí. Un pedacito del chogüí. Bajo el chugüín. Sí. Sí. ¿Empezamos? Bueno, lo voy a tocar despacio porque suena muy fuerte, pero... No, adelante. Dale. 3, 4. Cuenta la leyenda que no. Sí, ahí sería. No, pues. Sí. ¿Sabe qué es? Al menos de manera muy personal, a mí me trae bastantes. Sí, yo también me trae viajé. Bastante nostalgia. Sí, ahorita pues escucharlo. obviamente no venimos ensamblados. Sí, así es, porque son experiencias bien padres. Yo creo que siempre la música forma conexiones pues muy buenas con la gente, ¿no? A veces a mí en lo personal que me tocó estar puteando en los camiones, a veces no sabes a quién le alegras el día, ¿no? Exacto. De hecho, nosotros tenemos una anécdota. Nosotros nos llamamos Caminantes del Sol. Sí. Ese nombre surgió de ahí, pues muy chistoso, porque cuando estudiábamos en la secundaria nos invitaban a tocar así a diferentes lugares y nos decían, nos vemos a tal hora, por ejemplo, a las 12 o las 11 o las 12. Pero pues nada más nos decían, no nos daban para que vean qué tan apasionados éramos que hasta ni para los camiones nos daban. Entonces nos quedábamos de ver en la escuela y ya de ahí salíamos todos juntos. Entonces nos subíamos, obviamente en ese tiempo nos pidieron ir a Cholula, ¿no? En ese tiempo salió un camión el nuevo que iba por la recta. Llegaba a la UDLA, luego llegaba a Cholula y regresaba, ¿no? Pero era un solo camión. Y nos pusimos a tocar. De hecho nos subimos y ahora sí que... Es que teníamos que tocar en Cholula. Teníamos que tocar en Cholula. Entonces nos subimos al camión, íbamos ahí con los instrumentos y la gente del camión nos empezó que si podíamos tocar. O sea, sin... Sí, nosotros llevábamos el bombo, las cosas así. Pero ustedes tocan, sí, no, sí, los niños de la secundaria. Oye, ¿nos pueden tocar una melodía? Y nos fuimos tocando todo el camino de Cholula, el camión. Nos sirvió de ensayo. Sirvió de ensayo. Pues nos fue bien, ¿no? Qué bueno. Sacamos una lanita ahí. Qué bueno. Y bueno, ahora sí que decidimos poner el nombre de Caminantes del Sol porque pues, andábamos en el sol caminando ahí, con los instrumentos. Así es. Sí. Rápidamente me gustaría nos compartieran ustedes qué panorama tienen o cómo ven el futuro del folclore andino, la música andina, al menos aquí en la ciudad de Puebla, con todo lo que está pasando con el boom tecnológico, con el tema de las redes sociales, con el tema de todo lo que
pues, todo lo nuevo que viene llegando. ¿Ustedes qué vamos a decirlo así, ustedes qué futuro ven para la música andina en Puebla? De hecho, nosotros, con el tiempo que estuvimos tocando, sí le vemos futuro y sí le vemos que puede retomarse todo esto, ¿no? Para las nuevas generaciones que les interese aprender, o nosotros, por ejemplo, aparte de tocar ahí en la galería, pues ya tuvimos invitaciones a algunos restaurantes a tocar. Digo, lamentablemente, pues se presentó lo de la pandemia y todo se paró, pero ya teníamos unas invitaciones en unos restaurantes del centro y todo, de que sí podíamos ir a tocar. Y bueno, ya nosotros realmente no sabemos así mucho de pues, cuánto se cobra o cómo se le hace, ¿no? Ya ellos nos iban a explicar cómo es ese el tipo, el business económico, ¿no? Pero realmente nosotros, bueno, pues sí, vamos a tocar, ¿no? Nos gusta, vamos. Ajá, bueno, retomando un poco tu tema, sí, bueno, la música, este tipo de música, como te digo, es de mucha pasión, ¿no? Claro. Estructuralmente, armónicamente, es una música muy maleable, entonces se puede, digamos, combinar, ¿no? Y interactuar también con batería, con bajo, con todo. Entonces yo lo veo un futuro bastante amplio. No. Tremendo, ¿no? Por ejemplo, aquí Controles nos tenía, nos mencionó por ahí un par de géneros. Nos decía, con el reggaetón. ¿Con la qué? Guácala, dice. ¿Ustedes qué el reggaetón. Ustedes, no sé, por ejemplo, ahorita los ritmos, los géneros que han salido, como lo es el reggaetón, yo creo que es inevitable mencionarlo, entre la música de banda, entre el hip hop, el rap, el reggae como tal. ¿Ustedes ven alguna barrera para que la música andina no se pueda mezclar con alguno de estos? Es pregunta. Pues bueno, la barrera que yo puedo ver es, digamos, la popularidad, ¿no? Porque bueno, hoy en día, digamos, el reggaetón es tremendamente popular, ¿no? Claro, sí, ya todo es reggaetón, todo el mundo todo el mundo hace reggaetón. Ahora, yo no he visto nadie que utilice esto para hacer que reggaetón. La mezcle, ¿no? Para empezar, ni siquiera creo que es música, ¿no? O sea, como que la música, pues además son como beats y cosas así de instrumentos puros, no tiene mucho. Acuérdate que toda la música, bueno, viene dependiendo de la sociedad, el momento social en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este momento que tenemos, no sé, tanta información, está todo globalizado, ¿no? Hay muchísima información, ¿no? Entonces, lo que hace el reggaetón te compacta, ¿no? Te dice, a ver, deja todo eso y dedícate nada más al reggaetón. Entonces no te deja pensar de alguna manera, ¿no? Este tipo de música es diferente porque esto sí te pone a pensar, claro. O sea, lo que decíamos. Hablando de que pues proviene de ser música de protesta, ¿no? Sí, exactamente, ahí. Sí. Entonces, bueno, ahí es una situación social, el tema. Entonces yo lo veo difícil que, digamos, este tipo de música se mezcle con los ritmos actuales, llámese reggaetón, ¿no? Ajá. Tal vez con ese, ¿no? Sí, pero sí ha tenido buenas incorporaciones, por ejemplo, les decía con el rock, pues con el rock, claro. Ha sido muy yo creo que también se podría mezclar un poco con la banda, ¿no? Podría ser. Son géneros que tienen, cierta manera, vamos a decir, armonías, ensambles. Sí, yo lo veo un poco más complejo porque, bueno, sobre todo la banda, más bien es como que el acordeón. Ese es pero bueno, la banda, no lo creo. Pero sí, digamos, los ritmos, ¿no? más sureños, lo que es la saya, la cumbia, la salsa, todo eso, la cumbia, la bachata, sí. No sé. Sí, claro, esos para esto le cae muy bien, sí. El jazz, como dices, que también se ha incorporado, ¿no? Por ahí, o ahí no lo has visto. Yo no he visto hasta ahorita, y fíjate que es interesante, lo voy a incorporar. He visto en el rock progresivo. ¿En el progresivo? Sí. En el progresivo, sí. Y sobre todo lo que es la zampoña, bueno, el sicus, ese sí. Lo escuché no te creas que algún día en el jazz incorporen ya algo de viento de... Lo escuché con una banda de rock progresivo argentino que se llaman Canarios, una banda de los 60, 70. Ajá. Que por ahí tienen una apertura que se llama Las Estaciones de Vivaldi, que son las estaciones de Vivaldi pero versión progresivo, y le meten algunos de estos instrumentos. Muy genial, ¿eh? Claro. Por ahí si lo buscan. Sí, Canarios se llama. Muy buena recomendación. De hecho, te digo, actualmente
Ahora sí que los demás compañeros, a diferencia de nuestro Carlos, pues tocamos esto. Okay. Pero la idea de meter guitarra eléctrica, bajo, batería, ya aquí nuestro Carlos, el sintetizador, fue el que empezó a incorporar. Sí. De hecho, él se puede decir que es el director, ¿no?, del grupo. Nos va diciendo, vamos a hacer esto, vamos a sacar este tema, luego lo ensamblamos. Se jala a los perros a veces porque no entendemos, pero... Bueno, él tiene, entonces... No le entendemos, porque realmente pues, músico es él, ¿no? Ok. Pero pues, ahí vamos jalando. Exactamente, sí. Pues una felicitación de antemano y me da muchísimo gusto, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que de la misma forma que comentábamos el tema del Día de la Bandera, es siempre bueno recordarle a la gente que este tipo de géneros, este tipo de música sigue ahí, sigue viva, y que solamente es cuestión de un poco de curiosidad, pero que también es cuestión de tomarla en serio, ¿no? Porque, como ya lo habíamos mencionado, se requiere de disciplina, de amor a lo que haces para poder sacarla a flote, ¿no? Y yo creo que ocurre con todo género, con todo instrumento. Sí. Que requiere simple y sencillamente eso, práctica. Dirían por ahí, la práctica hace al maestro, ¿no? Tan fácil y sencillo como se oye. ¿Alguna recomendación, algún saludo que quieran hacerle al público que nos estuvo escuchando? Ahorita vamos a mandar saludos. Contrataciones, decían. No, bueno, de momento no tenemos dónde tocar ni nada. No tenemos creo que Moy y yo tenemos ahí un plan de hacer un canal en YouTube. Okay. Esto sí, ya... Si nos permiten, más adelante los podemos venir a mostrar aquí. Ah, claro que sí, adelante. Pero bueno, básicamente, pues, no sé, que se pongan a meterse ahora que está el YouTube, y que escuchen la música de los Calchaquis, de Yapu, de los Inti Illimani, de todos ellos, como para que vayan... Jarcas. Exacto, de Jarcas, pues para que sepan más o menos... Los folcloristas, por supuesto, en México, claro, exactamente, bueno, sí, en México los folcloristas, incluso de aquí en Puebla, del grupo Pueblos, el que yo comentaba hace un momento, pues para que sepan más o menos. De hecho, de los folcloristas hay un tema muy bonito, muy famoso, ¿no? El Tierra Mestiza. Creo que... Tierra Mestiza, sí, exactamente. Exactamente, sí. Es Tierra Mestiza de los folcloristas, es un temazo, o sea, sí. Los invitamos a escuchar Tierra Mestiza ahí con los folcloristas en YouTube, es un temazo. El maestro Guerrero Tamés, exacto. Sí. ¿Alguna recomendación? La Viquina, también Inquena. Pues un saludo para toda la audiencia. Y muchas gracias por habernos invitado. No, a ustedes por habernos acompañado. Estamos muy a gustos aquí platicando y claro que sí. Nos podemos quedar aquí horas platicando, pero... Así es. Pues rápidamente vamos a mandar un par de saludos a la gente que nos estuvo escuchando. Un saludo a Jorge García Domínguez. Dice, excelente programa, nos manda saludos. Isabel Huerta, saludos Javier. Y a los andinos también, les mandan saludos. Muchas gracias. Héctor Cuervo, saludos a mis amigos andinos, Moisés Sánchez y el maestro Carlos Falfán. Gracias. Elena Saca, qué buen programa, saludos. José Juan Meleno Rosales, nos escucha desde el estado de Tlaxcala, también nos manda saludos aquí al programa. Corporativo Le también nos manda saludos, y José Abraham Águila desde el estado de Tlaxcala también nos manda saludos. Pues muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Qué bueno que pudieron tomarse un tiempo para venir. De manera muy personal, ya se los he mencionado más de una vez, me trae bastante nostalgia, y fue para mí, yo considero el tocar el charango, sí, como tal, meterme en este género, fue yo creo que de las épocas más felices de mi vida. Entonces, gracias por hacernos recordar por aquí este tipo de cosas buenas. Y pues un saludo también de Jonathan Aguila, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Ya saben que pues por aquí andamos dando lata. Y rápidamente tenemos un pequeño anuncio. La tenía por aquí abajo. Estamos transmitiendo desde Ansos Multimedios a través de www.ansosmultimedios.com. Contáctanos y búscanos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Ansos Multimedios Radio, y en Twitter como Ansos Multimedios. Recuerda darnos like, seguirnos, compartir y hacer tus comentarios. Anúnciate con nosotros o ten tu propio espacio. Contáctanos al 22 14 24 63 96. Y si te gusta la radio, la televisión, los medios digitales y la organización, estudia nuestra licenciatura en comunicación. Inscríbete en la SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas.
Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda la carrera. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea. Búscanos a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en comunicación, licenciatura en administración, en derecho, mercadotecnia y publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en comunicación corporativa, maestría en alta dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Mi querido Fabián, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues aquí un saludito a los que nos están viendo, a Laurita Amaro, que siempre sigue las transmisiones, y por ahí el Richie, que también nos anda viendo. Saluditos. Perfecto. Una vez, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes, un saludo a todos los compañeros del grupo, que a nosotros nos gustaría que estuviéramos todos acá, y todos los ex Federal 1. Exactamente, que son muchos, Uy, un montón. Casualidades de la vida, el mundo es muy pequeño. Formando al hombre del futuro, aseguramos un México mejor de eso. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este fue su programa Acá Entre Nos. Estamos a través de www.ensosmultimedios.com. Hasta la próxima. Gracias.